Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este seminario sobre la formación del analista. Por algunas contingencias, esta noche decidimos hacerlo solamente virtual, entre otras razones porque nuestra invitada esta noche también estará de manera remota. Entonces, bueno, comenzamos la sesión de trabajo hoy. Eh, Les presento la persona que nos acompaña hoy, es nuestra colega Gloria Gómez. Gloria Gómez trabaja en Bogotá, es docente de la Universidad Nacional y es una persona que ha hecho un trabajo de larga data, exhaustivo, para poder constituir y sostener el foro de Bogotá. Bogotá es una ciudad un poquito más compleja, hay presencia de otros grupos analíticos, de otras instituciones y otras escuelas. Así que realmente el trabajo que ha hecho Gloria y que hemos hecho en cierta medida para acompañar su esfuerzo ha sido de más de 20 años, ¿cierto? Para poder crear el Foro de Bogotá, las personas que tenemos ahora ya un buen grupo de miembros, un foro que está trabajando gracias pues como a la constancia y a la tenacidad de Gloria. Gloria, te agradezco muchísimo que te hayas decidido acompañarnos. Presento tu título. La propuesta de trabajo para hoy es Clínica del Deseo y Deseo del Analista. Bueno, entonces haremos más o menos la misma lógica de trabajo que tenemos cada 15 días. Gloria nos hará su exposición. Ella tiene libertad en el manejo del tiempo que considere necesario para su transmisión y luego podríamos hacer entonces el debate. Bueno, quiero un pequeño aviso y es que dado que en las próximas semanas vamos para París a la cita internacional, entonces nuestra próxima sesión del seminario sobre la formación del analista será prácticamente en un mes, el jueves 16 de mayo. Entonces, en mayo trabajaríamos el tercer y quinto jueves para no dejar mucho tiempo sin trabajar. En mayo trabajaríamos el 16 y el 30. Bueno, esto para que lo tengan presente, igual vamos a estar enviando la información. Gloria, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, adelante. Bueno, buenas noches. No, gracias Clara por pues, permitirme estar aquí y compartir un pedacito del trabajo que yo hice recientemente a propósito de este asunto del deseo. Entonces, yo les voy a compartir la pantalla. Espero yo tomarme. Ahí está ya, ¿la están viendo? No aún. Ah, no, espérate, entonces un segundito. Un segundito, yo miro acá, compartir y vamos a poner este aparatejo ahí, ¿sí? Sí, señora. Ya se ve. Ok, bueno, las voy a poner en ampliación para que quede mejor. Bueno, entonces, el título que yo le he dado es Clínica del Deseo y Deseo del Analista. Eso significa que yo espero que no pase de una hora de exposición, hacer como una primer trecho que toca a lo que es la clínica del deseo para después desembocar en el punto del deseo del analista. Ujú. Em, Voy a empezar por recordar algo de lo que, em, em, se me fue el nombre, de nuestro colega que presentó la otra vez, Pedro Pablo. em, Presentó precisamente en este mismo pues, seminario, ¿sí?
Entonces aquí voy a empezar por recordar como algo que me pareció pues interesante de lo que él propuso en su presentación y que concierne a lo que vamos a llamar la posición del analista en la cura, ¿sí? Entonces empezaré como por recordar que para el psicoanálisis desde Freud la cuestión del lugar de los afectos del analista en la cura ha sido todo un tema y que es en este marco donde surge la noción de contratransferencia a la que los postfreudianos le van a dar gran pues, importancia, ¿sí? Y que Lacan luego interrogará. La noción de deseo del analista comienza por enmarcarse dentro de este debate, ¿sí? Que es una noción propuesta por Lacan. Entonces tiene como ese contexto. Es la contrapropuesta en principio de Lacan a la contratransferencia, ¿sí? Y aquí voy a referirme a 3, 4 asuntos que Pedro Pablo nos mencionó hace 2 semanas. Primero, pues que el deseo del analista, la expresión aparece en la dirección de la cura del año 58, que es una intervención pues, que Lacan hace por invitación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que es la institución, el grupo francés al cual él pertenece en ese momento. Y ahí la idea se trata para él no solamente de ocuparse en ese momento del deseo del lado del analizante, sino del lado del analista también, ¿sí? Y va a iniciar el seminario que conocemos como el seminario 6, unos meses después. Esta intervención de Lacan es de julio y él inicia el seminario del deseo y su interpretación en noviembre. Aquí quiero recordar también pues algo, un texto de los escritos que tenemos más adelante, que es del 64, contemporáneo él del seminario 11, que se llama El Triad de Freud y el deseo del analista. Esto con la idea de, como pues muy general, como ubicar como esto es un tema importante en Lacan, para él, esta categoría. También nos lo recordó Pedro Pablo, que el acto analítico también es como otra categoría que viene luego en Lacan para desarrollar o continuar desarrollando lo que es este asunto iniciado como deseo del analista. Y Pedro Pablo lo mencionaba, que el acto analítico, o sea, que refiere al seminario 15, que lleva por título El acto analítico, es además un seminario que Lacan va a interrumpir en razón a los acontecimientos de mayo del 68. Entonces, que tendríamos ahí como otra nueva noción, acto analítico, que toca con esto de lo que sería la posición del analista en la cura. Luego tenemos el seminario 17, donde aparece la noción de discurso del analista, ¿sí? Seminario 17, y propone entonces aquí pensar el analista, su lugar en la cura a partir de un discurso, el del analista, ¿sí? Entonces, tenemos ahí como 3 cosas, la posición del analista a partir del deseo, a partir del acto analítico y a partir del discurso en el que él se ubica. Y yo aquí introduzco algo que Pedro Pablo quizás no, o al menos yo no lo recuerdo, no lo planteo tanto, pero que sí lo mencionó y nos dijo que ahí 2 días después de que él expusiera se iba a hacer público el texto de la apertura número 8 al 8º Encuentro Internacional de la Escuela de los Foros, que tiene por tema saber e ignorancia en el pasaje al analista, que es el encuentro de escuela que vamos a tener pues ahorita la primera semana, el 2 de mayo. Y ahí hay un cuarto elemento, que es el deseo del analista y deseo de saber, ¿sí? Como algo que aparece en la nota a los italianos del año 73, donde Lacan articula el analista. Y yo aquí empiezo como a señalar esto, que cuando Lacan habla del analista, no está hablando del practicante, de ese que practica, sino de ese que es el resultado de un análisis, ¿sí? Entonces aquí la nota a los italianos, hay elementos pues importantes en esa articulación del analista
con respecto al deseo de saber. Y voy aquí en rojo, tengo un pequeño extracto de lo que Pedro Pablo dice en esa apertura número 8. Dice Pedro Pablo, ahora, no, o sea, refiriéndose a esta nota italiana, ahora no se trata de tener un deseo, sino de un deseo de saber lo que no se sabe, la causa del propio horror. Y el deseo de saber debe impulsar la asociación libre para que al final el saber sobre la causa venga al lugar de la verdad. El analista debe querer hacerse cargo de la operación y saber ser un desecho. Entonces el comentario de Pedro Pablo, que por lo demás pues es un trabajo que Clara ha hecho en sesiones anteriores, en ese comentario a esta nota los italianos o nota italiana como también se lo conoce. Entonces, posición del analista a partir del deseo, a partir del acto, a partir del discurso y a partir del saber, articulación del deseo con respecto al saber. Entonces, aquí una introducción. Ahora, para lo que yo voy a presentar, y más bien lo voy a compartir, es un trabajo que yo hice recientemente a propósito de una exposición que hizo Colette Soler en noviembre pasado, que ella tituló La Clínica del Deseo en el 7º encuentro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, la Red Diagonal del Brasil. Ahí está el link, ¿no? Es una exposición que ella hizo pues en francés y que tenía una traducción simultánea al portugués. Y también es importante, pues, como articular esta presentación que ella hace en el curso que ella dictó entre el año 22 y el 23 en el Colegio Clínico de París y que tituló Un deseante nuevo, ¿sí? Refiriéndose al analista, ¿sí? Un deseante nuevo como una pregunta, que el tema del deseo fue el tema de los colegios clínicos en Francia, ese año 22-23. Y ella dice pues, que en ese curso que hizo durante ese año, ella se propuso seguir las elaboraciones de del paso a paso sobre el deseo desde el comienzo de su enseñanza hasta el final. Entonces, lo que sigue de ahora en adelante tiene como marco las ideas que ella nos presenta en esa exposición, que recoge pues un trabajo de un año de curso, ¿no? En el colegio clínico. Bueno, les puse aquí la imagen pues del seminario 6 para quienes no la tengan ahí presente, que es como el primer, los primeros desarrollos, ¿no? que vamos a encontrar en esta presentación, en el seminario y en el texto de la dirección de la cura. Bien, empezar aquí retomando unas cosas muy interesantes que Colette Soler plantea en esa exposición para los colegas del Brasil. Ella empieza por definir lo que es la clínica, ¿sí? Y la clínica psicoanalítica para desembocar en lo que llamará la clínica del deseo y nos dice que la clínica es relativa a una práctica, es lo que de ella se aprende, es el saber que de allí se extrae y que luego se pretende enseñar. Pues una definición muy clara en relación a qué es lo que debemos entender cuando hablamos de clínica, ¿no? Luego nos precisa, ¿no? Entonces nos recuerda más bien, la clínica analítica es lo que se decanta del procedimiento inventado por Freud, que es un ejercicio de palabra bajo la forma de la asociación libre que el analista va pues a interpretar. Lacan dice que ese procedimiento abre la puerta a una nueva experiencia que se distingue de las psicoterapias. ¿Sí? Yo ubico aquí pues el año de 1891 es el año en que ese término aparece pues en Europa. ¿Qué hay? Continúo, que hay una diferencia entre la clínica analítica y la del discurso común, que incide esa distinción sobre la diferencia entre la clínica analítica y las psicoterapias que escuchan la palabra de las personas que hablan sobre sus sufrimientos, conductas y afectos. ¿Sí? Entonces aquí empieza a demarcar
lo que es la clínica analítica de otras clínicas y muy de cerca lo que sería la clínica pues que refiere a las psicoterapias, que es un tema pues que ella ha venido trabajando en los últimos años, insistiendo mucho para que no degrademos el psicoanálisis en una psicoterapia finalmente. Ahora bien, en lo referente al deseo, nos dice Colette Soler que en el discurso común de ahí se desprende una clínica del deseo. O sea, que ahí hay una clínica del deseo y que es especialmente planteada desde la filosofía y la literatura. Y curiosamente, pues ella refiere que más recientemente la tenemos esa clínica expresada por la estadística social y cultural. Y que ahí ya eh, hay una, como planteado el problema de las paradojas del deseo. Y que entonces, siendo así, para el psicoanálisis, el problema, la cuestión es cómo el descubrimiento del inconsciente con el procedimiento freudiano va a traer algo nuevo sobre el deseo respecto a lo ya planteado al discurso común. Es una constante en su como metodología de trabajo, en su procedimiento, siempre comenzar por ubicar el asunto de que va a tratar como en relación a lo que también dicen otros discursos para luego insistir, bueno, ahora vamos a ver qué es lo nuevo, que sobre X asunto, en este caso el deseo, va a plantear el psicoanálisis y que no lo plantea en este caso, esa otra clínica del deseo que ya está en el discurso común y que también se afronta las paradojas del deseo. Entonces vamos aquí a entrar como en algunos puntos. Yo he hecho un recorte de cosas que, ahí no está todo, pero traté como de recortar lo que me parecía a mí como lo más fundamental de la cantidad de problemas que ella plantea, que nos deja planteados para trabajar. El primero, dice que la palabra es el vehículo del deseo en psicoanálisis. ¿Sí? Eh, Recuerda que el deseo inconsciente es una noción freudiana, que es nueva respecto al deseo consciente, ese que cada uno conoce, aunque como se lo constata y que Lacan lo remarca, el deseo del neurótico es inestable y dubitativo. Entonces, deseo inconsciente, nueva noción respecto a una muy clásica que es la del deseo consciente. ¿Sí? Entonces, uno podría aquí, esto ya pues lo pongo yo de mi cosecha, ¿sí? Que cuando se habla, ¿no? Y últimamente parece ser que se habla mucho del deseo de ser analista, a la luz de esto, pues es claro que el supuesto deseo de ser analista es un deseo consciente, eso no hay más vueltas, es claro, no hay mucho enredo, me parece a mí, ¿sí? Y que así tampoco habría entonces, porque también se lo comenta, de que hay paso del deseo de ser analista al deseo del analista, ¿sí? Y como lo vamos a ver un poquitico más adelante, a donde vamos a ir llegando es que finalmente no todo análisis llevado hasta su final asegura la emergencia casi automática de ese mismo deseo. O sea, esto es una pequeña anotación que traigo aquí como para interrogar algo pues que he escuchado recientemente, esto de hablar que se pasa del deseo de ser analista al deseo del analista. Y resulta que este desarrollo pues nos va a mostrar que ni siquiera haciendo un análisis llegado hasta el final, el deseo del analista está asegurado de que emerja. Ahora bien, continúo. La experiencia analítica busca aproximar el deseo inconsciente en la palabra desplegada en el dispositivo inventado por Freud, que articula asociación libre e interpretación, de donde es necesario referirse a la palabra analítica. Ese es el vehículo, esa es la manera como en la experiencia analítica buscamos saber algo del deseo, atrapar algo del deseo, ¿no? Entonces es necesario ir a ver cómo es que es esa práctica, ¿no? Esa práctica de palabra en la experiencia analítica.
Todo esto son pues recordatorios. La asociación libre invita a dejar de lado la intencionalidad de la palabra, su aspiración a la coherencia, la censura que sobre ella puede recaer, etcétera. ¿Sí? Esta misma asociación invita al analizante a decir todo lo que se le pase por la cabeza, con la idea que bajo esta nueva manera de hablar, sería posible hacer emerger el deseo inconsciente. Entonces, este dispositivo analítico busca producir otra intencionalidad nueva, ¿sí? Respecto a la que la palabra tiene en otros lugares, en otras prácticas, ¿sí? Decir el deseo. El problema es que inmediatamente pues aparece la dificultad de poder poner en marcha e incluso definir lo que es la asociación libre. ¿Sí? Entonces tenemos la intención de que se diga el deseo, pero resulta que vía la asociación libre, pero que esta asociación libre no asegura que se diga el deseo. ¿De qué manera se puede decir el deseo vía la asociación libre? Y Coleg Soler en esa exposición incluso insiste que hasta definir lo que es la asociación libre es un problema. ¿Sí? Bien, aquí hay otra idea, ¿no? Entonces, la primera, la palabra es el vehículo. Ahora, eh, la palabra tiene estructura significante, ¿sí? Entonces, decir el deseo es la consigna analítica, ya lo dije, pues aparece el obstáculo de que el deseo no se puede, no aparece ahí porque el deseo está supuesto en la palabra analizante, supuesto, ¿sí? Que para hablar debe haber deseo de hablar, primero que todo, pero que esa palabra del analizante comporta una demanda transferencial que se dirige al analista y que pues, va a llevar a Lacan a formular el que voy, ¿no? El que me quieres, el que quiere, en el caso del analista, digamos que se pregunta qué quiere ese que me dirige su demanda de amor, ¿sí? El deseo tiene un lugar en esa estructura de la cadena significante, no es posible eliminarlo, si bien el deseo es desconocido, es como una X, como la X de una ecuación, ¿sí? Está ahí supuesto en la cadena, pero es enigma, ¿sí? Es enigmático. Conclusiones que se van sacando de estas elaboraciones. Es imposible decir el deseo, solo se puede decir la demanda, de donde Lacan formula la existencia de esa incompatibilidad entre la palabra y el deseo. Imposible enunciar el deseo, si bien él sostiene todos los enunciados, está disimulado por todo lo que se enuncia, que es finalmente la demanda, ¿sí? Este es un asunto central en el texto de la dirección de la cura. ¿Mm? Bien, aquí una pequeña ampliación, ¿no? De este texto de dirección de la cura, donde Lacan va a definir, no es una definición, es una indicación. Dice la interpretación apunta al deseo. Es una finalidad. La finalidad de la interpretación en dirección de la cura está planteada que es apuntar al deseo. ¿Sí? Interpretar el deseo no es, lo señala ahí en la presentación Coleg Soler, no es enunciar lo que el analizante no puede enunciar. Dice ella que eso sería hacer sugestión, no interpretación. Que la interpretación, se está haciendo el comentario de Lacan, no formula nada, solo indica el deseo y Lacan en la dirección de la cura va a tomar como ejemplo el dedo del cuadro que ustedes tienen a la derecha, el dedo levantado de San Juan Bautista, pues el cuadro de Leonardo da Vinci que está en el Museo del Louvre, para como una figura que ilustra, ¿no? Esto de apuntar, ¿no? Apuntar al deseo. El analista entonces dirige su dedo hacia el deseo, es decir, a eso que el sujeto analizante quiere, a lo que quiere en su verdad que habla. ¿Mm? Finalmente, pues
termina esas elaboraciones de Lacan afirmando eso, que el deseo es su interpretación. Convoca a los analistas a no apagar más el deseo de lo que ya lo está en razón a la demanda. ¿Mm? Bien, otra pequeña vuelta sobre el problema del deseo es lo que Lacan va a traernos en el texto de su versión del sujeto y la dialéctica del deseo en el inconsciente, que es de 1960, en, en el grafo donde sitúa el lugar del deseo, ¿sí? Entonces, vamos teniendo que este deseo no es posible de ser enunciado, que tiene un lugar en la cadena significante, y Lacan dibuja ese lugar. Ustedes tienen ahí entre las dos cadenas, pues en el centro está el deseo aquí a la derecha, ¿no? Y la fórmula pues del fantasma a la izquierda, entre la cadena inferior y la superior. Eh, en este grafo del deseo, dice pues Lacan que su lugar está en ese intervalo significante, que es eso que se significa el deseo, eso que se significa entre las dos cadenas del primero y el segundo piso, y que es ahí donde el deseo se descifra. Que él es un efecto de la estructura, que el deseo solo se deja ver si se lo interpreta, si se lo descifra. Y insiste entonces que es deber de los analistas interpretarlo, ¿sí? Definición freudiana, podríamos decir, de la función del analista por la interpretación, ¿sí? No por el hecho de que escuche, sino por lo que hace con lo que escucha, ¿sí? La función del analista no es escuchar, es interpretar, digamos, si vamos a Freud. Aquí traigo una puntuación que ella hace a propósito de otros planteamientos de Lacan sobre la interpretación, que es la que va a orientar todo el trabajo, es la interpretación del deseo, ¿sí? Pero recuerda que hay otras expresiones en Lacan y trabaja tres, ¿no? La primera que ya vimos, la interpretación apunta al deseo. La otra es que Lacan califica la interpretación de oracular, pero entonces Colette Soler nos dice, bueno, pero el problema es que el oráculo está hecho de proposiciones enigmáticas y entonces también es necesario a él interpretarlo, descifrarlo. Y esta última, en donde Lacan califica la interpretación de decir silencioso. Esto lo trae para mostrarnos que finalmente, a partir de la técnica de la asociación libre, que hemos dicho que es la vía para aproximar el deseo, no se lo logra decir. Que ninguna de esas expresiones de Lacan acerca del deseo puede decir lo que es el deseo. Entonces, para insistir en esa estructura como inasible del deseo, ¿no? Está ahí, se supone, pero nos proponemos con la asociación libre aproximar y sin embargo él se escurre. Entonces, gran problema, pregunta para los analistas, ¿cómo entonces lograr reducir el deseo que es un desconocido? ¿Cómo responder al que voy? ¿Mm? Y es sobre este hilo de desarrollos, dice Colette Soler, que Lacan va a formular el 9 de octubre del 67 su proposición sobre el psicoanalista de la escuela y que la respuesta viene por el lado del objeto implicado en el fantasma. Me pareció muy interesante porque ella hace pues este recorrido que yo recorto para desembocar en la proposición del 67 y mostrarnos el camino que Lacan recorre para llegar a decir lo que va a decir su propuesta sobre el psicoanalista de la escuela. ¿Sí? Es en relación al hilo de formulaciones sobre esta estructura tan complicada del deseo. ¿Mm? Y la respuesta al que voy, ¿no? Es por el lado del fantasma, del objeto en el fantasma. Con lo cual, ella hace un giro en la presentación y
empieza a hablar del deseo inconsciente y sus objetos, ¿no? Para llegar hasta este asunto del objeto del fantasma. Entonces, ¿qué nos anota sobre este punto? Que el deseo inconsciente tiene una causa estructuralmente definida, es una pérdida originaria. Pues recuerda cómo ya esto está planteado desde Freud en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, y que del lado de Lacan, durante pues, largos años de su enseñanza, él se ocupó de mostrar el efecto de pérdida producido por el lenguaje, que pérdida que él primero simboliza por el objeto menos phi y luego por el objeto a como lo que falta en lo real. Y nos recuerda cómo en la dirección de la cura Lacan hace una definición que a ella le gusta mucho, ¿no? Que es definir así el objeto A como potencia de la pura pérdida. ¿Sí? Entonces, para recordarnos que tanto en Freud y en Lacan está la idea de que lo que causa el deseo inconsciente es una pérdida originaria. ¿Sí? Eh, esta pérdida, sigo leyendo, en el lugar de causa del deseo es la que va a lanzar el vector del deseo, pero que no dice, no determina a qué objetos él ha de dirigirse. Entonces ahí yo pues he dibujado como esta secuencia, ¿no? El objeto A, causa del deseo, que es un menos, ¿sí? Y lanza el vector del deseo, pero a la derecha está la incógnita para indicar que no nos dice esta estructura a qué objetos él ha de dirigirse, el deseo. Y recuerda la diferencia que hay que siempre tener pues, presente entre el objeto causa del deseo y los objetos a los que el deseo podría apuntar, ¿sí? A los que él podría llegar, ¿sí? Y que son objetos fenomenológicos, ¿sí? Entonces tenemos el objeto causa del deseo, recapitulo, una pérdida estructural simbolizada por el menos phi, luego por el objeto A y que lanza el vector. Y los objetos, en plural, objetos fenomenológicos del mundo que son los que la libido inviste, ¿sí? Y recuerda que la primera tesis de Lacan respecto a estos objetos que la libido inviste es que son engañosos, que son sustituibles. Y nos recuerda pues una famosa expresión de Lacan, donde Lacan dice que se tiene un carro como se tiene una falsa mujer. Con lo cual, ¿qué se va derivando? Es que ningún objeto del mundo fenomenológico corresponde de manera estructural satisfactoria al deseo, incluso a nivel sexual. ¿Sí? Entonces aquí vuelvo al esquema, pero ya lo completo con la incógnita que estaba allá arriba. Ahí ya vamos poniendo los objetos del mundo, los objetos libidinizados que Lacan pues va a llamar objetos plus de goce y que pues se puede, como lo propone Colexoler, escribir con un más para diferenciar del objeto causa que está eh, como representado por el menos. Bien, estas son las primeras ideas entonces sobre la relación del deseo a los objetos y empieza a precipitar pues las conclusiones de cómo el deseo tiene una estructura evasiva y que esto es un problema, ¿sí? Para la clínica. Ya lo empezamos a ver en el asunto de la palabra, ¿no? De la palabra analizante. Bien, voy a leer acá. Lacan se refiere a la estructura evasiva del deseo manifestada en la clínica, reconoce el deseo en fenómenos como la oración, la espera, el insomnio, estructura que plantea la pregunta sobre lo que significa realizar su deseo, que es una expectativa para aquellos que vienen al análisis y que se buscan a partir de lo que no saben sobre sus síntomas. Ellos, que por tanto tienen un deseo inestable y dubitativo,
lo que por tanto tiene su mérito, señala Lacan, ya que el neurótico que nunca está contento muestra entonces que no está satisfecho con los objetos que se le ofrecen para reducir su aspiración a la satisfacción. Y que cuando accediendo a lo que cree que es el objeto de su deseo, encuentra que él no lo sutura, solo lo aparenta. Y el analizante descubrirá en consecuencia que la insatisfacción es el primer componente del psiquismo. Entonces, como conclusión que podemos ir sacando de esto, tenemos que el deseo es lo propio del sujeto dividido, el sujeto representado por un significante, pero que está separado de los significantes de su inconsciente. ¿Mm? Bueno, sigue aquí pues otro trecho de las ideas planteadas, ¿no? Interpretación del deseo vía la demanda única. ¿Sí? Ella aquí en este trecho de esa exposición trabaja dos expresiones que Lacan plantea en dos como momentos y arroja luces sobre eso porque ella misma dice que eso a veces se presta a confusión cuando se dice interpretar el deseo e interpretar la demanda. Entonces es de esto lo que vamos a ver aquí en esta diapositiva. Entonces, si sabemos lo anterior en relación al deseo, entonces podemos ahora entrar en lo que constituye la operación analítica. ¿Sí? Mínimas cosas sobre esa estructura, el impasse que hay a propósito del deseo y ahora qué se hace con eso en la operación analítica y cómo se procede. Entonces, leo, de este impasse estructural del deseo es necesario llegar en el análisis, y ella insiste, no sin la interpretación, a advertir lo que lo determina. Lo que es posible, esto es posible, ya que el deseo es furtivo, corre, pero lo hace en círculo, alrededor del mismo objeto, que no es el objeto fenomenológico, pero que ese mismo objeto resuelve la indeterminación del deseo. Esa es a propósito de este objeto A que refiere la interpretación, no a interpretar lo que dice el analizante. Ella va a insistir varias veces esto, de que no es interpretar lo que se dice, sino a dónde apunta la interpretación. Aquí lo está precisando, apunta al objeto A. ¿De dónde? Sigo. Lacan habla de la interpretación del decir de la demanda transferencial, ya que el deseo indecible es vehiculizado por la demanda en la palabra analizante. Y nos remite a que vayamos al posfacio, al seminario 11, donde Lacan habla de la demanda a interpretar en singular. ¿Sí? Y dice ella, esto no contradice el que se interprete el deseo y su objeto. Luces para esta cuestión que puede pues, resultar opaca, ¿no? Interpretar la demanda e interpretar el deseo. Nos está diciendo, no son las demandas, no se interpretan las demandas, es la demanda única. ¿Mm? Entonces, Lacan dice, la demanda a interpretar. No son las demandas en plural, sino designa la enunciación como el solo decir de la demanda en el análisis. Se interpreta el deseo a ese desconocido imposible de atrapar vía lo que pide la demanda. ¿Sí? Fíjense que es muy interesante porque nos estábamos viendo que es imposible atraparlo, que es este hecho clínico, pero hay una apuesta analítica de atraparlo. Y la manera de atraparlo es por lo que pide la demanda. ¿Sí? Se interpreta, continúo, se interpreta el deseo a través de lo que la demanda busca obtener. Nos dice que eso está en la proposición sobre el psicoanalista de la escuela del 67. ¿Qué es lo que ella busca obtener? Un quantum de satisfacción. El objeto sustantificado en más de goce que hace la unaridad del sujeto que es asustancial. El objeto
que es su centro de gravedad fantasmática y su consistencia. Entonces, vía la demanda, a lo que ella busca obtener, que es un quantum de satisfacción y que lo logra a partir de un objeto sustantificado, o sea, que da sustancia, esta palabra remite a que da sustancia al objeto A como causa que no tiene sustancia, ¿sí? O sea, que se sustantifica ese objeto A menos en un objeto más de goce, ¿sí? Que es el que hace la unariedad del sujeto y que es el que está en el centro de gravedad del fantasma, ¿sí? Entonces aquí pues vuelvo a recordar del grafo del deseo la relación entre el deseo, que está en el grafo del deseo, la relación entre el deseo y el fantasma, ¿no? La fórmula del fantasma que está aquí a la derecha. Bien, creo que ya voy avanzando, falta un cuarto para las 8. Bien, vamos aquí a ver otro desarrollo, ya que nos plantearon el problema del fantasma, ¿sí? Y esto está referido en estos términos, el deseo en la cura y el atravesamiento del fantasma. Entonces, así, lo que se busca en el análisis es saber cuál es el motor del sujeto, eso que lo anima en su vida de parlante, no como organismo viviente. Oleg Soler evoca aquí la imagen del motor de un carro, ¿no? El motor delantero y la tracción trasera, ¿sí? Para ilustrar el objeto A como eso que empuja y el objeto más de goce, lo que está adelante y da respuesta al que voy, al que me quieres. ¿Sí? Pregunta, ¿logra un análisis más allá de modificar algunos síntomas, aportar una respuesta a este que voy? ¿Sí? Dice que claro, que si hay análisis, él logra dar luces sobre lo que sustenta para cada analizante su deseo. Y oigan esto, ¿sí? Es a esto a lo que Lacan designa como el atravesamiento del fantasma. Operación que destituye al sujeto, reduciéndolo al objeto singular del fantasma que lo causa. ¿Sí? Entonces, pues aquí yo pongo una pequeña anotación que pues con esto podemos hacer el debate a propósito de a quienes hablan de que hay está el carácter irreductible del fantasma. Pues aquí tenemos que quizás no. Bueno, para cada quien, continúo, la función del fantasma es ser el lente a través del cual el sujeto se conecta con la realidad y ordena las evaluaciones y los puntos de vista respecto a ella, ¿sí? Y aquí viene un desarrollo que es lo que ella en este momento, Colette Soler, está trabajando en el seminario en París, que seguramente ella va a hablar ahora en París en el encuentro sobre esto, ¿sí? Mm, dice que finalmente todos estamos como en una bola, metidos sí, en una bola donde el objeto del fantasma es el verdadero partener. Dice, bueno, si queremos lo podemos plantear también que estamos en una caverna, si lo decimos con Platón, que es un tema de la civilización desde hace mucho tiempo. Y esto contrasta, pues lo que Lacan va diciendo, esto contrasta con la idea que tenemos de que los sujetos tienen relación a otras cosas que a ellos mismos, al mundo de la percepción, pero que quizás no es así. Que el sujeto solo tiene relación a él mismo, a su ser de objeto. El objeto ese objeto que sin que aparezca de un modo fenomenológico, da la clave de todas las relaciones de objeto que se han planteado en psicoanálisis. Que finalmente el fantasma, y esta es una nueva pues, proposición, es una pequeña locura privada. ¿Sí? Es lo que ella está trabajando en este momento. Bueno, entonces, el deseo del analista, deseo nuevo. En la proposición, esto es algo importante, ¿no? En la proposición del analista de Lacan del 67, Lacan todavía piensa que el deseo del analista llega de manera casi automática en razón a la estructura del final del análisis, pero que luego Lacan no va a mantener esa idea, de donde pues se necesita
encontrar las razones que lo llevaron a cambiar de parecer. Y nos ubica ahí es donde cobran como sentido cosas que Lacan dice en ese momento, o mejor dicho, a partir del momento en que cambia de parecer. ¿Sí? Entonces va a decir que puede haber análisis sin analista. ¿A nivel que aclara Colette Soler? A nivel del deseo, ¿sí? Del deseo del analista. Y insiste en esto, ¿no? Que cuando Lacan se refiere al analista no alude al que se desempeña profesionalmente, que ofrece los servicios, y que es en ese contexto en el que él distingue el analista del funcionario del psicoanálisis, como ese que ejerce una práctica en la que puesto que él la ejerce, en tanto ha comprendido cómo accionar el botón, dice Lacan. Es decir, cuándo debe hablar, cuándo debe callarse, que es una práctica ritualizada. ¿Sí? Y va caminando entonces Lacan hacia la idea de que el deseo del analista es un deseo que puede emerger de manera suplementaria y contingente. En televisión del 73, que es por eso que él va a decir que es necesario que haya más que algunos pocos analistas. ¿Sí? Son precisiones a propósito de expresiones que encontramos en Lacan y que entonces tienen sentido es a la luz de esto, que el deseo del analista no se da de manera automática, ¿sí? Que es algo suplementario y contingente. Y algo también muy importante, que ese deseo del analista no puede enunciarse como ningún otro deseo, ya lo vimos, no se puede enunciar, solo ponerse en acto. ¿De dónde? Por eso dice, Lacan va a hablar de satisfacción, de entusiasmo, buscando darle color, ¿sí? Como darle visibilidad, atrapar. ¿Cómo sabemos del deseo del analista? ¿Sí? Por el afecto. Lacan, entonces, pues lo sabemos, va a hablar de la satisfacción del final, del entusiasmo, y que es ese deseo nuevo el que el dispositivo del PASE se propone avistar. Creo que aquí termino. Entonces, nueva tesis, recojo pues esto de la bola, del fantasma, de qué es atravesar el fantasma y lo que vendría puede ser de un deseo nuevo. ¿Sí? Entonces, ella avanza ahí una parte de lo que es su seminario de este año, comentando la nueva tesis de Lacan sobre el fantasma. Dice que es la pequeña locura privada de cada quien, ¿sí? Cuando en el 64, ya lo dijimos, propone, no, todavía eso no lo habíamos dicho. En el 64 propone el atravesamiento del fantasma como un fin posible en análisis. Luego, en el seminario de Joyce, va a hablar de que todo el mundo está loco, que todo el mundo delira, y ella pues comenta esto porque esta es otra expresión que también estamos escuchando mucho, como de esto de que todo el mundo está loco y que parece ser que lo estamos a veces asimilando y que todo el mundo delira como si fuera que si todos fuéramos psicóticos. Bueno, entonces aquí les pongo pues el tema de los colegios clínicos este año en París, en Francia son delirio, fantasma y realidad, y sobre todo Colette Soler está trabajando el tema de la realidad. Entonces, atravesamiento del fantasma, en esa intervención la define como poder percibir su pequeña locura privada, a saber, su relación al objeto que hasta entonces sostenía su deseo, ¿sí? Lo cual produce dos cosas, señala, ¿no? Un sujeto más esclarecido, el análisis, ¿no? Un sujeto más esclarecido sobre lo que sostenía su deseo, que no es un objeto falta, sino un objeto sustancial, un objeto plus de gozar, ¿sí? Y también se produce un sujeto más asegurado, dice menos fóbico, menos inhibido, más abierto al encuentro, incluso más combativo. Gloria, ahí me... Recuerda, Sí, señora, disculpa interrumpirte, es que en el chat hicieron un comentario, Ramiro sí. Alejandro Franco dice que si nos podrías recordar el nombre de la conferencia de Soler
a la que hace referencia y así podemos acceder a dicho texto? Preguntar. Enseguida bueno, me tengo que devolver para mandarles el link, porque está en YouTube. Yo me devuelvo ahorita y les copio el link. Bueno, Listo, acabo de Gaby. hacer. Entonces, eh, terminamos diciendo que Lacan recuerda la nota a los italianos, que esto de que pues haya esté más esclarecido, que esté menos fóbico, menos inhibido, que esto es toda una ganancia para la neurosis, pero no para el psicoanálisis, ¿no? Es un punto muy importante de esa nota del 74. Y qué insistencia, entonces, para producir un analista susceptible de hacer perdurar el psicoanálisis, se requiere un deseo nuevo, desprendido del soporte fantasmático del deseo del sujeto, y que es a esto a lo que denominó deseo del analista. Creo que aquí termino. Ah, no, es acá. Bueno, entonces, última proposición. Dice, el deseo del analista es supuesto al acto analítico. Aquí vemos articular esto que yo decía al comienzo, como el seminario del acto analítico que introduce la expresión el acto analítico es una beta para trabajar este asunto de cómo va el analista ahí en la experiencia analítica. Entonces dice, repito, el deseo del analista es supuesto al acto analítico. Es el deseo que sostiene dicho acto, que como todo acto no se declara, de donde el deseo del analista no tiene nada que ver con la declaración, soy analista. El deseo del analista se supone en acto cuando un analizante, analizado ya, o sea, fin de análisis, desprendido del soporte fantasmático de su deseo, se sitúa en la posición de causar el análisis en otro. De este modo, contribuye a perpetuar la experiencia analítica, que es finalmente, pues, es la nuez del psicoanálisis. ¿Sí? Bien, eso era lo que, ahí está, yo termino lo que les quería presentar y déjenme, yo me devuelvo porque aquí está el link, ¿sí? Ahí está la referencia, es una intervención del año pasado. No me deja aquí copiar. Puedes enviar por WhatsApp. Pues eso es lo que estoy tratando aquí de copiarla, pero no sé por qué En no la me deja. completa, de pronto es por eso que no te... Sí, no me deja copiarla. Tendría que pasárselas, o igual, ahí está la referencia. Está búsquenla así como está ahí, la pueden encontrar. La Clínica del Deseo, pues en portugués. Es una conferencia del 14 de noviembre del año pasado. Y si en algún caso a alguno le interesa, pues luego le podemos pasar nos hacen saber y les pasamos el link, que ahí está. Porque de Bueno, todas maneras, Gloria, señora, un minutico, dale. tú puedes coger todo el título, la clínica del Es deseo. que como Ah, es, no, es que lo no, tienes es en imagen. sí, es que está en imagen, entonces Ah, sí, ok, no me deja perfecto. copiar. No, Sí, no sí, me deja está muy copiar. bien. Ese es el problema con esto. Entonces ya ahorita sí voy a dejar de compartir. Pero Ujú. igual, lo pueden buscar y si no lo encuentran, nos cuentan que yo les mando el link. Ahorita tú lo puedes sacar yo y nos lo envías. Bueno, muy bien. Bien, Muchas gracias por todo este recorrido exhaustivo en relación rápido a la teoría recorrido. express, en relación a la teoría del deseo. Ah, mire, ahí está, perdón, Clara, ¿Ya lo ya lo pudiste? pusieron. Ya Cristian Daniel Londoño ya lo encontró en internet y ya lo puso ahí en el chat. Ah, Bueno, ok, entonces cada uno lo puede tomar. copiar. Se puede seguir, bueno, porque está como en traducción simultánea, entonces está está en muy buena traducción y muy clara, muy despacio, entonces puede seguir el portugués, por ejemplo, para quienes no sigan el francés, pueden seguir el portugués. Ok, perfecto. Bueno, Gloria, muchísimas gracias realmente por este recorrido que nos has hecho. Yo creo que al mismo tiempo nos sirve para recoger muchas de las problemáticas previas que sirven como de fundamento a la reflexión sobre
la noción del deseo y del deseo del analista, y al mismo tiempo creo que nos abre como otras perspectivas futuras. Yo creo que tenemos un buen material para hacer un debate. Abramos la oportunidad para que la gente haga preguntas y ahí vamos entrando en el diálogo. Ujú. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta, una aclaración, un comentario? Pues mientras se animan, yo quisiera decir algo más. Pues lo que para mí enseña, ya, Ramiro, lo que yo aprendí digamos, de este recorrido es, vuelvo como lo dije al comienzo, es como llegar a de dónde aparece la expresión deseo del analista, que es una construcción Ujú, de la carta. Eso no es que lo soltó así nomás y ya, sino que es un trabajo de largo aliento de la carta que toma, aparece con expresiones distintas, pero que se va a mantener y que se articula en esto último que yo traía al acto analítico, es supuesto al acto. O sea, exacto. que desustancializa, quita el ser, Ujú, de ser analista, deseo del analista, como si eso estuviese ahí todo el tiempo presente, no, es supuesto en el acto, es lo que sostiene el acto, ¿no? Que haya análisis, no solamente efectos terapéuticos. ujú, exacto. Bien, era eso. Bueno, ahora Mm. sí, no sé, Ramiro, Alejandro que está levantando la mano. Gracias, Gloria. Quisiera saber si me escuchan ahí. Sí, Sí. muy bien. Ah, bueno, perfecto. No, muy interesante lo que nos propone Gloria eh, en esta presentación. Hay dos cosas, bueno, tres realmente que para mí siguen siendo motivo como de reflexión. Primero, esa expresión emergencia del deseo. Mm, Sigue siendo para mí un poco confusa y tratando pues como de darle un lugar a eso. Entonces esa expresión que me parece bien particular, la emergencia del deseo, ¿cierto? ¿Qué es lo que emerge allí? Que creo que cuando usted va desarrollando nos empieza a dar pistas, quizá no lo interpreté bien o no lo comprendí bien, por la vía del objeto fantasmático, ¿cierto? O sea, lo conecto un poquito como con eso. Y lo segundo, ya en la parte final, habla usted de el deseo del analista desprendido, digamos, del objeto fantasmático, como un deseo nuevo. eh, y al principio hacía referencia también, para hablar de la posición del analista, del deseo de saber, ¿cierto? Cómo se juega entonces allí, si hay alguna relación allí, si se pone en juego allí el deseo de saber y ese deseo nuevo es el deseo del analista. Me gustaría escuchar, escucharla a usted sobre como esos dos aspectos. Bueno, bueno, sí, esa expresión que usamos, emergencia del deseo, pues yo creo que podríamos pensarla a la luz de lo que yo presenté, que es algo que aparece, que no está de ya. Por eso, deseo nuevo, algo que aparece, algo que, sí, que aparece, emerge en el sentido de que aparece y se trataría de ver puede aparecer, cómo puede aparecer. Entonces tenemos dos cosas grandes en la acá. Primero, que la proposición del analista, él tiene la idea de que el final del análisis, por la estructura, por lo que acontece al final del análisis, eso llevaría de facto a que advenga ese deseo, pero que después cambia de posición y entonces dice, es contingente, no siempre aparece.
y de qué depende de que aparezca o no aparezca, ¿sí? Eso se puede enganchar con... bueno, otra cosita como antes de entrar a lo que iba a decir, es que está referido también esta emergencia del deseo como un deseo nuevo, el que él pueda, el analista, ocupar ese lugar de causar para otro un análisis, ocupar el lugar. Entonces tenemos que no, por eso lo del funcionario, por eso lo del analista en el sentido del funcionario, del que sabe a dónde hundir el botón, ¿sí? Que es más la perspectiva terapéutica, ¿sí? Que es pues el gran problema, ¿sí? El gran problema que Lacan nos va a introducir, que el análisis es más, es una terapéutica, pero no como las otras, que es más, que hay más, ¿sí? Entonces, o poder ocupar un lugar, de causar un análisis en otro, ¿sí? Y tú mencionabas lo del fantasma, la pregunta, bueno. El fantasma, pues la fórmula del fantasma escribe la relación del sujeto al objeto que, que está en juego en su deseo. Y pues estábamos viendo que para que ese analista pueda causar un análisis en otro, es condición que él ahí pueda operar dejando a un lado, ¿sí?, su propia relación al objeto, al fantasma. Entonces, hay otra cosa, bueno, la otra cosa que tú mencionabas, lo del deseo de saber, bueno, eso pues yo no lo traje aquí porque de hecho no está pues, en la presentación, sino fue más bien como a propósito de la presentación que hacía Pedro Pablo, y que sí, que va a ser quizás el tema del encuentro de escuela ahorita, es que en esas últimas elaboraciones de Lacan va a conectar el deseo de saber, pero no es el deseo de saber del analizante, sino del analizado, ¿sí?, que conecta el deseo del analista con el saber. Y dice que saber, Clara lo ha trabajado, saber cernir la causa de su propio horror, sí, saber. Entonces ahí hay otra elaboración a propósito del deseo del analista con el saber, pero es un deseo distinto al deseo de saber que moviliza la cura en el analizante. Es el deseo nuevo, ¿sí?, en relación al deseo nuevo, que es el deseo del analista. Bueno, no sé, doy puntadas como en relación a las 4 tal vez asuntos que tú traes. No sé si quieres replicar antes de dar la palabra a Libardo, que está levantando la mano. No, está bien, está bien. Hay mucho ahí para pensar de mi lado. Muchas gracias, Gloria. Bueno, no, realmente es un desarrollo recogido en una exposición de, no sé, hora y media, algo así, pero que hay unas líneas de trabajo muy importantes ahí. Bueno, Libardo. Libardo, adelante. Bueno, la pregunta, muchas gracias, doctora. La pregunta mía, pues, está en esto, ¿cierto? Dice que el deseo está en el centro de gravedad del fantasma. Entonces, el deseo es parte del fantasma. Está escondido en el fantasma. No, acordémonos que la relación, el objeto del deseo. ¿Cuál es el objeto del deseo? No son los objetos del mundo. Tenemos dos asuntos, dos calidades de objeto referidas al deseo. Una como causa, el objeto causa, que es un menos, que es una pérdida, que está en el esquema que yo puse al lado izquierdo, ¿sí? Y
no está asegurado a dónde el vector del deseo se dirige, ¿sí? No está definido por esa estructura primera, pero claro que ahí van a venir objetos del mundo, si son los objetos pulsionales, que van a venir al lado derecho como objetos. Entonces, es la relación del deseo perdón, sí, la conexión, lo voy a decir mejor así, del deseo a la relación del sujeto a un objeto que está en juego, que aporta ese quantum de satisfacción que la demanda quiere encontrar. Entonces, tú decías que el objeto está, ¿cómo fue la pregunta? El objeto está, El, ¿puedes el volver por deseo ella? está en el centro de gravedad del Ah, fantasma. no, el objeto, es el objeto del deseo que está en el centro de gravedad del fantasma. El objeto del deseo. Ah, perdón. El objeto, el objeto en juego para el sujeto, la fórmula del fantasma, ese tachado rombo A, relación del sujeto al objeto, ¿sí? Que es lo que conecta con el deseo, lo que es, a donde se juega, a donde se, sí, a donde se va a sustantificar, para retomar el término, el deseo causado por un objeto que es asustancial. Ujú. Ujú. Muchas gracias, sí. Creo que Bueno, más o menos bien. Sonia, Sonia María. Creo que ya no está en el Zoom. Clara, de pronto tuvo algo con la conexión. Pero aquí aparece y aparecía con la manito levantada. Bueno, Ya, sí. A 2-2, eso, bueno, ajá. sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Mariluz, adelante. Gloria, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta, bueno, entonces, a ver, el deseo, pues lo que comprendo, el deseo del sujeto es diferente al deseo del analista, ¿cierto? Entiendo como si fuera un tramo o algo adicional que pasaría pues como en un análisis, ¿cierto? Como esa emergencia, ese deseo nuevo que aparece. Mi pregunta va con respecto a una expresión que tuviste ahorita y es la siguiente. El deseo del analista es suplementario y contingente. Entiendo lo de contingente, o sea, que puede aparecer o no, pero no entiendo bien a qué te refieres con suplementario. Gracias. sí, es un plus, por eso es algo más que se puede lograr. Más allá, yo creo que pues podemos mirar esto también con un trasfondo que es esto del efecto terapéutico y el efecto analítico propiamente, sí, por eso lo que yo recordaba ahí, que el análisis puede traer un beneficio para la neurosis, incluso, sí, estas citas pues que están planteadas, es decir, estar menos fóbico, menos angustiado, menos inhibido, con menos líos, sí. Que eso son ganancias para el sujeto, pero no para el psicoanálisis. Es como el planteamiento de Lacan en la nota a los italianos, que hay algo más, es que hay, para que el deseo del analista no se reduce, entonces vamos teniendo que no lo podemos como solamente mirar en el hecho de que pueda haber efecto terapéutico del análisis, sino que pueda haber algo más. ¿Sí? Y es causar el análisis
tal como lo estamos planteando, en otro, que esto permita que el psicoanálisis se mantenga, más allá de ser una terapéutica, más allá de ser una psicoterapia, que es un tema que Colector le está trabajando. Esto de la clínica de excepción, el seminario que tuvimos recientemente el año pasado, es un tema que ella está insistiendo mucho, ¿no? De que no podemos, como una degradación, y es que es verdad lo que estamos viviendo, una degradación del psicoanálisis en psicoterapia, camuflada de psicoanálisis, por supuesto. ¿Sí? Entonces, lo suplementario es eso. ¿Sí? Volvamos otra vez. El problema que queda planteado, como el gran problema que queda aquí planteado, es lo que Lacan, por qué Lacan cambia de posición. Porque es que ahí está, que en la proposición del 67, final de análisis y deseo del analista iban de la mano. O sea, un análisis producía el analista y producía y permitía la emergencia del deseo del analista. Pero él cambia de posición y entonces la insistencia es qué lo hace cambiar, qué pasó, y es el trabajo que tenemos pendiente, ¿sí? Que está planteado como un problema aquí, pero que hay que desarrollar. ¿Qué lo llevó a cambiar de posición? ¿Sí? Entonces, el deseo del analista no está asegurado. Se separa final de análisis y deseo del analista. Por eso es un suplemento, es un plus, es algo más y es por eso es contingente. Y que por eso se necesita que haya más, porque es que no está asegurado. Tú decías al comienzo cómo fue lo que planteaste, el deseo del analizante, si pudieras volver sobre esa parte, que yo creo que hay algo interesante para dar. No, pues o sea, como que veo que veo claramente como la diferencia entre el deseo de un sujeto, el deseo que lo habita, ¿cierto? Que igual se espera saber algo pues saber de eso en cualquier análisis, diferente al deseo del analista, ¿cierto? Que pareciera que fuera pues como un más allá, pero es pues como, ya entiendo pues como lo mencionaste ahorita, algo nuevo, un deseo nuevo, digamos como que el deseo del sujeto es el deseo, es saber algo de ese deseo, ¿cierto? Saber algo de ese deseo en el análisis, pero el deseo del analista, ya entiendo en tu presentación que se detecta, ¿cierto? Por algo nuevo, esa emergencia, algo nuevo que aparece, ¿cierto? Que no estaba. Eso fue como el comentario pues que hice al principio. Y ya la pregunta si estaba pues como puntualmente relacionada con esta expresión de suplementario que no, que pues que te pedí que si lo podías como ampliar un poco más. Pero bueno, hay otro aspecto, aprovecho aquí pues este momento que me parece pues como interesante y es estos dos analistas de los que menciona, pues, de los que menciona Colette Soler en el libro que estamos trabajando en este, pues como en este seminario y es el analista 1 y el analista 2, ¿cierto? Que ella en algún momento lo menciona como un poquito peyorativo, como el que simplemente hace que las cosas funcionen, pero igual creo que coexisten, ¿cierto? O sea, están también, em, em, hacen parte pues como del trabajo en general, ¿cierto? O sea, hacer que las cosas funcionen, no sé, como el hablar de psicoanálisis, pero eso no necesariamente asegura el psicoanálisis, es como lo que también entiendo, o sea, como que lo que realmente, a lo que realmente se apunta para la existencia del psicoanálisis estaría solo en acto, ¿cierto? En el acto del analista y que tampoco está asegurado. También veo que no necesariamente esa emergencia de ese deseo nuevo no es está siempre por verse, está siempre por verse, o sea, solo se puede demostrar en acto, es decir, siempre está
la pregunta si hay un analista o no. Y que esa es la intención del pase. Porque ese deseo del analista, igual, no es que se revele, porque es que está anclado en la estructura del deseo. Que recorrido que yo así les planteé los problemas grandes que están ahí para trabajar, es la estructura inasible del deseo. ¿Sí? Entonces, bueno, que recorre el análisis, que logra el atravesamiento del fantasma, logra, significa, digamos, lo podemos plantear así, alude a la posibilidad de saber qué objeto está en juego para el sujeto, la fórmula del fantasma, qué es el que sostiene su deseo. ¿Sí? Ese es el recorrido del análisis. Atravesamiento del fantasma, bueno, como respuesta, ¿no? Dice, bueno, la operación analítica apuntaría a poder responder eso enigmático del deseo para el analizante. ¿Sí? Y que la vía es pues, por el trabajo de en relación al fantasma. Sí, el punto para mí, pues más, uno de los más llamativos es esto, porque porque Lacan separa, porque no está asegurado para Lacan después que un final de análisis produzca deseo de analista, ¿sí? Que es contingente. Digamos que me parece que es un punto, pues para mí personalmente, como para que me abre el trabajo que hice sobre esa exposición. Gracias, Lili. Bueno, gracias, Mariluz. Patricia, tienes la palabra. ¿No apagado? Patricia, tienes apagado ¿Hola? tu micrófono. Perdón, Listo. sí. Ujú. Muchas gracias, Gloria. Yo creo definitivamente que después de todo el desarrollo sobre el deseo, decir deseo del analista es como pues pues si no se sabe qué es a qué apunta el deseo, pues es como una incongruencia. Pero lo dijiste muy bien, tiene que ver con el acto analítico esencialmente, con poderse poner en el lugar del objeto del otro, ¿sí? Y además, teniendo en cuenta que aunque haya deseo analistas, teleanalistas, eso no garantiza que todo el tiempo va a poder estar en ese lugar, ¿cierto? Eso no lo garantiza de todas maneras, no. Por eso es muy importante el control, la escuela, todo el trabajo que hay que hacer. Pero además hay una cosa que me parece importante y hay en Lacan en aún una referencia que me parece muy genial porque, y creo que todo el tiempo desde que empezaste con el trabajo, se me venía a la cabeza. Él dice, te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Y me parece que no es que se apunte a una cosa, porque Lacan dice que hablando hay goce, pero que el sujeto no quiere saber nada de eso. Y eso tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Entonces,
es muy importante en ese sentido el analista que se puede poner en ese lugar efecto de su propio análisis, ¿sí? Terminado, pero sabemos que el analista en ese lugar no piensa, no es sujeto, ¿sí? Bueno, eran esos comentarios nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Me pareció interesante esta especie de contrasentido, hablar de un deseo que no sea un deseo, en cierta medida, pero es así. Muchas Y yo, gracias. espérate, yo agregaría Sí. esto también, de que eso inasible del deseo, la estructura de inasible, entonces que es Ujú. en acto, es en acto que luego, pues, en la experiencia analítica vamos a tener noticias o va Con a las poder efectuar. consecuencias, o sea, a posteriori de la Exacto. interpretación, del El corte, acto. de... Sí. Ujú. Bueno, Sí, Gloria, ¿quieres responderle algo a Patricia? Está No, Jorge era, también. yo agregué al comentario de lo que Patricia estaba haciendo, hice un agregado, otro comentario. Jorge Escobar, adelante. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo no conocía la expresión un deseo suplementario, pero me parece muy pertinente y muy apropiado. Y no sé, Gloria, si te evocó el goce suplementario, el goce femenino, del que dirá Lacan en el seminario 20, que es un bien no soportado en un objeto. Y me parece que eso es lo característico de ese deseo suplementario, que como lo señalas, no es para todos, es contingente, pero es suplementario porque efectivamente tiene que ser un deseo deslastrado del objeto fantasmático de aquel que devino analista, porque obviamente el deseo de todo sujeto se soporta en su fantasma, pero tiene que estar deslastrado el objeto particular que sustancializa lo asustancial del objeto para que emerja ese deseo que, digamos, es un deseo suplementario. Eso por un lado. Y por el otro lado, el problema del deseo, un deseo que no sea deseo. Y me parece que eso es una situación difícil incluso para Lacan, que lo llevó a avanzar en su teorización, porque es imposible pensar un deseo sin sujeto. Y cuando él dice que el deseo del analista no es un deseo puro, está hablando de ese problema, de que el analista, de alguna manera, soporta un deseo, pero está contaminado cuando él dice que no es un deseo puro. Y eso lo llevó a precisar el acto analítico. Y cuando tú terminas tu ponencia diciendo que es un deseo soportado en el acto, es porque es la manera, el intento de Lacan de purificar ese deseo. Un deseo que sostiene el acto. Bueno, pues más, gracias. Gracias, Jorge. ¿Quieres decir algo? No, estaba como pensando en algo que yo mencioné un poco a propósito del atravesamiento del fantasma, que hay en otras pues orientaciones, porque sabemos que hay orientaciones lacanianas. ¿Sí? Ujú. Una idea de que el fantasma es irreductible. ¿Sí? Y que lo que Jorge pues nos está aquí recordando y ampliando pues es una perspectiva para pensar que es posible que haya atravesamiento del fantasma. Porque igual, no es como, digo yo, en las perspectivas de las lecturas y del trabajo que se ha hecho de la enseñanza de Lacan, no para todos los lacanianos está la idea de que el fantasma se atraviesa, sino por eso se habla algunos hablan de irreductible. discúlpame, Gloria, estás hablando muy bajito, no te escucho. No, que estaba diciendo a propósito de lo que Jorge planteaba,
que de lo del atravesamiento del fantasma, de poder, como dice, pues deslastrar, como para poder ocupar ese lugar, estaba diciendo que es que aquí tenemos pues elementos para pensar una perspectiva para pensar lo que es el atravesamiento del fantasma y lo que puede venir de eso, que estaba diciendo que eso no está asegurado en todas las lecturas y el trabajo que se ha hecho de la enseñanza de Lacan, porque hay algunos que hablan de irreductible del fantasma, es decir, que el analista no atraviesa el fantasma, o sea, o alguien pueda atravesar, deslastrarse, para recoger el término que Jorge trajo. Eso es lo que quería comentar. Ok. Jolie, adelante. Ujú. Sí, gracias Gloria, mientras escuchaba pues como el deseo del analista, inasible, contingente, soportado en el acto. Entonces pues pensaba cómo de alguna manera podemos saber de él por los efectos, como la interpretación, de que podemos decir algo de esos efectos. O sea, de qué efectos podemos, o sea, en los efectos, desde los efectos, ¿cómo se puede saber de este deseo? Bueno, el deseo que soporta el acto, ¿no? Es el deseo que soporta, es como la definición, más la definición, el planteamiento. El deseo del analista es el que soporta el acto analítico. Y como todo acto, solo los efectos son après-coup, después. Ujú, ¿Qué sí. efecto podría traer esa puesta en acto del deseo del analista? Es que haya análisis para otro, más allá de que hayan efectos terapéuticos. Que haya análisis. Que haya, sí, lo que decimos que haya análisis, pero que haya análisis es más que eso, esté menos angustiado, menos fóbico, menos, es que remite a los efectos terapéuticos, que claro que son muy importantes, pero que no se reducen. Por eso vuelvo a algo que yo mencioné, pues que está desde muy rápido en Lacan. El psicoanálisis no es una terapéutica como las otras, porque hay más. Es más que producir efectos benéficos para la neurosis del sujeto, pues está en análisis. Es diferente de los efectos terapéuticos, pues es algo más allá de los efectos terapéuticos. Es más que ¿Qué porque efectos hay terapéuticos? efectos terapéuticos pues, que alivian, pues que los efectos terapéuticos alivian, pero no tocan ese fantasma, esa relación del sujeto a lo que causa su deseo. Gloria, Señor, quisiera hacer una acotación porque de dale. pronto el término deslastrar puede resonar a que un analizante se desprenda de su objeto fantasmático, y no lo Sí, creo. y no. Yo creo que la última elaboración apunta a que efectivamente el fantasma es irreductible y el sujeto termina reconociendo su pequeña maquinita de goce, su escenario íntimo de goce, creo que así lo llama Colette, Sí. pero lo que un sujeto analista advertido de eso, cuando yo digo deslastrar, es que le permite posicionarse en el fantasma de otro sin que este objeto, el de él, haga pantalla. Es en ese sentido el Sí, deslastrar. sí, de dejarlo a un lado, A poderlo un dejar a lado. un lado. No es que sea sujeto sin fantasma al final, sino advertido. Como... Bueno, y bueno, yo leí algo del Seminario 20 para la actividad de la L Norte, y allí Lacan es preciso para decir dónde el psicoanálisis se diferencia de las psicoterapias. En esa dehiscencia del sujeto frente al objeto apulsionado. Es decir, ahí tiene que haber una separación que produce el análisis para que el análisis sea psicoanálisis. Porque todo trabajo terapéutico que conduzca a un restablecimiento del fantasma
que es lo que en última instancia hacen las psicoterapias. Eso no es psicoanálisis. Bueno, de hecho, no sé si la gente lo sabe, todos tenemos un psicoterapeuta por dentro. Eso es el fantasma fundamental, un psicoterapeuta propio que nos hace un soporte en la vida. Lo que un análisis tiene que producir es esa dehiscencia que le permita a un sujeto reconocer cómo sustancializaba lo asustancial del objeto, que es lo que tú has señalado durante toda la ponencia. No Johnny, sé, ¿tú terminaste la pregunta que estabas haciendo? Sí. Bueno, yo quisiera entrar un poquito como en este debate, porque no sé si entiendo muy bien, bueno, lo de deslastrar, creo que etimológicamente significa quitarle el lastre, ¿no? Eso no es pues una etimología, pero digamos es quitarle el peso. Bueno, ese punto me parece como a considerar sobre si es o no irreductible el fantasma. Tengo mis dudas porque, digamos, hubo un tiempo en que inclusive lo pensábamos como el final del análisis con Lacan, como un atravesamiento del fantasma. Digamos que lo decíamos precisamente en nuestro último encuentro de este seminario, y es que lo que el PASE verificaba era si había habido o no atravesamiento del fantasma. Yo creo que ese atravesamiento del fantasma implicaba una cierta caída ya del objeto fantasmático que sostenía al sujeto en ese lugar. Lacan, en la proposición del pase, dice como que ese sujeto ya no tiene más ganas de responder al objeto. O sea, puede ser que algo del objeto permanece, pero ya el sujeto no responde más a eso. Pues estoy pensando acá como en borrador porque no tengo las citas textuales, pero creo que las podríamos encontrar y considerar. Y en la nota italiana, Lacan dice que hay una caída, que lo que le servía de garantía al sujeto en el fantasma ya no lo sostiene más. Él lo dice, la frase es inclusive un poquito como dramática, como fuerte, y es decir, es que él ve zozobrar las garantías que el fantasma le daba. O sea, porque no me parece muy interesante la reflexión específicamente, no tanto como porque sea solo cuál es la teoría de final de análisis de cada momento de la enseñanza de Lacan, sino cómo de esa teoría de final de análisis se puede eh, proponer eh, el advenimiento del deseo del analista. Y si el analista se las arregla igual con su fantasma, haciendo límite a su fantasma, pero igual para intentar operar como analista, me parece que algo coge ahí, porque verlo caer, la posición del desecho, del atravesamiento, del horror, el suyo propio, el horror de saber, el sicut palea, o sea, las expresiones de Lacan en la nota italiana, no sé si porque le estaba hablando a los italianos que querían empezar por encima sin hacer el recorrido anterior, pero las expresiones de Lacan en la nota italiana, yo diría que son contundentes. Y él habla de la pérdida de las garantías que el fantasma le daba. Porque, ¿qué es el fantasma? Bueno, tendríamos que hacer otro seminario para, para contestar la pregunta sobre lo que es el fantasma. Pero pensémoslo con la escritura. El sujeto dividido, los anges. Entonces, en un tiempo, Lacan pensó el fantasma, ese objetico que aparece ahí en el fantasma, como el objeto para el sujeto. Pero después lo que Lacan va a trabajar es el objeto que he sido para el otro.
O sea que el objeto que está ahí realmente es el sujeto. El sujeto estaría en dos lugares en el fantasma, en el lugar del sujeto y en el lugar del objeto. Inclusive la expresión a veces es hacerse, o sea, ¿qué objeto me he hecho para obtener? Hacerse odiar, hacerse amar, hacerse preferir, hacerse cualquier cosa. Es decir, hacerse el objeto del otro y yo creo que ese sí tiene que caer para poderse hacer, producir como el objeto causa del deseo del sujeto en el análisis, que sería una de las fórmulas con las que Colette Soler en los últimos seminarios a mí me pareció muy interesante, porque no es que el analista sea semblante del objeto A, es hacerse producir como el objeto del otro. Y no se puede ser dos veces objeto, pues digámoslo así. O se hace producir desde su propio fantasma, con lo cual impedirá sin duda los análisis que tiene a su cargo, o se hace producir el objeto A del paciente, del analizante. Bueno, en realidad me parece muy interesante el debate. Estoy tratando como de pensarlo con los elementos que tenemos, pero yo no apostaría por la idea de que el fantasma es irreductible. El goce es irreductible. Cierto, pero por ejemplo, cuando Lacan se propone la interpretación de su última enseñanza, por ejemplo, el corte, él pretende que esa interpretación tenga efectos de estructura, es decir, una interpretación que toque lo real, que modifique la posición del sujeto con respecto al goce. Bueno, Sí, yo diría me- eh, que esto voy de a bajar la irreductible, mano. lo de irreductible, pues hay que afinarlo hilar más fino, porque pues lo que tú estás planteando, lo que planteaba Jorge, por ejemplo, no es el sujeto sin fantasma, pero entonces tú estás, Clara, introduciendo el problema de lo que pasa con el fantasma, que ya no ya no sostiene más de la misma manera el deseo. Entonces me parece que afinar eso, porque cuando se habla de irreductible, hay como la idea de que eso es inamovible, puede ser una lectura, de que no, o sea, que hay algo duro que mantiene aquí, pero como vuelvo a lo que Jorge nos planteaba, no es con eso, o sea, con lo que queda del fantasma, con lo que se operaría ahí, poderlo dejar al lado, o sea, es afinar eso, irreductible, ¿qué es? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Señalaría como. Lo que pasa es que inclusive tú decías que como que hay unas ciertas tendencias supuestamente lacanianas en todo caso, que sostienen la irreductibilidad del fantasma. Pero por eso lo pongo más bien en términos de ya de una pregunta, más que de una afirmación, ¿a qué se referiría irreductibilidad del fantasma? ¿Qué podríamos pues, trabajar ahí? De irreductible. Ujú. Sí, me quedo pensando porque finalmente, más allá de los efectos terapéuticos, entonces sería pues como una pregunta, ¿cierto? Si más allá de los efectos terapéuticos, lo que está precisamente en juego es esto que concierne, no creo que solamente, la posición del sujeto en relación al fantasma. Jorge, tú volviste a levantar la mano. Sí, porque tú me provocaste. Eh, bueno, tenemos que recordar que el fantasma es un montaje de la pulsión y que la garantía que ofrece el fantasma es la garantía de que el otro existe.
Y yo sí pienso que eso se corre en un análisis definitivamente. Ujú. La posición del sujeto frente al goce, con seguridad que se moviliza, se modifica. Y con seguridad que algo del goce cede, sin duda. Pero si hay un irreductible del lado de la pulsión, del lado del goce, del lado de un síntoma incurable, eso queda al final, queda para todos. El deseo del analista está un poco más allá, en el sentido de que ha identificado eso y puede tomar la distancia necesaria para operar en otras curas. Y eso me parece que lo que está insistiendo Colette, que es a partir del surgimiento de ese deseo que el psicoanálisis será un descubrimiento original o no, y de lo que nos tenemos que encargar las escuelas, los psicoanalistas, por defender. Pero sí me parece que ese asunto, cuando decimos que hay un irreductible, está del lado de lo pulsional. No puede haber un sujeto sin pulsión, no puede haber un sujeto sin goce, no tendría sentido la vida. No tendría sentido la vida. Ve, la cita que yo estaba tratando no está en la nota italiana, sino en la proposición del pase. Él dice, el paso de psicoanalizante a psicoanalista tiene una puerta, cuyo gozne es ese resto que hace su división, porque esa división no es otra que la del sujeto, cuya causa es ese resto. En ese viraje en el que el sujeto ve zozobrar la seguridad que obtenía de ese fantasma, donde se constituye para cada uno su ventana sobre lo real, lo que se vislumbra es que el asidero del deseo no es otro que el de un deseo. En este deseo se devela lo inesencial del sujeto supuesto saber, desde donde el psicoanalista por venir se consagra a la galma, creo que es en griego, de la esencia del deseo, dispuesto a pagarlo, reduciéndose él y su nombre al significante cualquiera. Eso es la proposición, ¿cierto? Es de la proposición, página Eso, 272 cierto. Ujú. de los otros escritos. Bueno, no, en realidad es Gloria la que nos provocó. Seguro. Pero de eso se trata. De eso Claro, se muy trata. bueno. De eso se Bueno, trataba, como de traer, pues ese fuera mi propósito, como les dije, pues yo estuve trabajando esa exposición y me pareció muy interesante como toda esa problemática de los impases del deseo en la clínica y cómo, qué se hace con eso y cómo de ahí puede resultar un deseo nuevo. Es para trabajar precisamente, para lo que estamos aquí, para seguir avanzando. muy bien. Bueno, Sí. no veo Gracias. otras personas que hayan levantado la mano. Podemos ir terminando por hoy. Los invito. La provocación continúa para el 16 de mayo. Patricia Muñoz nos va a acompañar el 16 de mayo. Recuerden pues que porque vamos a estar en lo de la cita internacional, traeremos sin duda, digamos, novedad del trabajo que haremos allá. Entonces, Patricia nos va a acompañar y precisamente el título de Patricia es La escuela como lugar de la prueba y garantía del mantenimiento del acto. Clara, Dime. anunciarnos la actividad del sábado en Bogotá, hacerle... Adelante, Difusión, ahí está tú, dale tú, hazlo porque tú. Bueno, estamos listos. aprovecho la oportunidad, como dicen los futbolistas. Tenemos una actividad en el Foro de Bogotá el sábado, es libre, Por Zoom, por Zoom. que Es por es Zoom. ¿Qué nos enseñan los paciente. pacientes? Vamos a hacer o voy a hacer yo una lectura de los efectos terapéuticos y analíticos en el caso de Pierre Rey. Están todos invitados a las 2 de la tarde.
Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, pues. Buena noche. Gracias. Bueno, Muchas gracias, chao, Gloria. gracias. Gracias, Gracias, Gloria, Gloria. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, chao.